Uno, dos, tres. Muy buenas noches. El Instituto Sapiencia, Laboratorio de Ideas, les da la más cordial bienvenida al público asistente y a quienes nos acompañan en línea a través de la plataforma Zoom, al ciclo de capacitación que es impartido por nuestro querido amigo, el doctor Rafael Brady Obey, director de la Fundación Gladius. A continuación, me permitiré dar a conocer las reglas de la transmisión. Las cámaras y micrófonos de los asistentes en línea se mantendrán apagados durante la transmisión. A los presentes se les solicita poner su celular en silencio. Al término de la ponencia, habrá un espacio para formular preguntas y se responderán las que el tiempo destinado permita. A quienes nos acompañan en línea, pueden escribir sus preguntas en el chat de la sesión para hacerlas llegar al expositor. Ahora presentaremos un resumen del currículum de nuestro destacado expositor. El doctor Rafael Brady Obey es un distinguido intelectual argentino quien desde hace algunas décadas ha hecho importantes aportaciones en las humanidades, todo desde la perspectiva católica y nacionalista dentro de una visión hispánica y universal a la vez. Nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Se tituló como abogado y procurador y más tarde se especializó en el área de recursos naturales y medio ambiente. También culminó sus estudios como profesor de letras y se tituló como doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona. Entre los principales cargos que se encuentra el haber sido asesor del Ministerio de Educación, director del Instituto de Derecho de los Recursos Naturales y Medio Ambiente y rector de la Universidad Católica de La Plata. A lo largo de 50 años, ha impartido cátedras en distintas universidades argentinas y extranjeras, en las áreas del derecho general y
el de su especialidad, la filosofía, historia, política, religión, educación, metodología y artes. En una palabra, en las humanidades. Entre sus publicaciones destacan Imagen y Palabra, Acatistos, la globalización y la destrucción del orden jurídico en la Argentina, legislación fundamental sobre recursos naturales y ambiente humano sustentable, así como política y sentido de la historia. Desde hace casi 40 años funge como director y escritor de la revista Gladius, que a través de intelectuales de alto nivel difunde la verdad en el mundo hispánico. Procedemos a iniciar con la primera parte de la ponencia, las Sagradas Escrituras en el Estado totalitario mundial en el Evangelio. Adelante, doctor. Queridos amigos, llegamos en esta revisación del Estado totalitario mundial y la búsqueda de sus antecedentes al momento central, que es el de la venida de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Nudo de la historia. A partir de este momento, los siglos se cuentan de antes de Cristo y desde Cristo. Divide el tiempo. Y llega, como habíamos visto, en la plenitud de los tiempos. Es anunciado por los profetas durante miles de años. El último de ellos es San Juan Bautista. Acá está el momento de que el sacerdote Zacarías recibe la revelación del arcángel Gabriel, de la venida del Bautista. Luego viene la encarnación, el misterio central de la historia. El Verbo se hizo carne. La visitación, el propio Juan Bautista salta de gozo en el seno de su madre Isabel porque está frente al Mesías, que está llevado por su madre, la Virgen. La Navidad, donde se produce la recepción de Jesucristo por los pastores que eran lo mejor del pueblo de Israel, y por los reyes que eran lo mejor representación de los gentiles. Y primero por los ángeles del cielo. En esta imagen resume todo el evangelio de la infancia, que es la Virgen meditando, ¿no? Todo esto lo llevaba en su corazón. Y ahí se representa como una gran X, lo que une en el extremo superior de derecho es los ángeles cantando Gloria a Dios en las alturas. Y uno mira hacia abajo, hacia los pastores, y dice, y en la tierra paz a los hombres. Del otro lado, arriba, está los magos siguiendo la estrella. Y la estrella desciende por la mitad del cuadro y se divide en 3 rayos sobre el nacimiento del Hijo. El punto más bajo es la caverna, ¿no? Que es como el anuncio del descenso a los infiernos que deberá ser el niño Dios. Y en las esquinas está de un lado San José y del otro lado las mujeres parteras lavando al bebé, que esto significa la humanidad de Cristo. Ese icono es la simplificación de las primeras tradiciones. Este otro es el de Sinaí, cuenta con todos esos elementos, pero al pie hay 2 imágenes más que habían sido suprimidas por el icono de Rublev, que son la matanza de los niños inocentes. El icono de la Virgen María, que ya habíamos visto, que es
representa toda la historia de la salvación, este núcleo de la historia, los misterios principales, la Santísima Trinidad, en el oro que rodea a la Virgen, es el Padre, el Hijo es el niño que está en los brazos, también dorado, y el Espíritu Santo está en el cuello del Hijo, que va a ser expirado, la emisión del Espíritu Santo. La Virgen representa un templo, por eso tiene la cabeza en forma de cúpula, el templo de la tierra, porque ahora ha recibido de nuevo a su Creador. Y la imagen es tremendamente dinámica, es una ventana al cielo, la Virgen tiene la mirada puesta en nosotros, ¿no? Y nos invita a seguir a su Hijo. Hacer lo que Él os diga, está diciendo. Este es el camino, es la Virgen que marca el camino. Pero está triste por lo que debemos sufrir, porque falta todavía la pasión del cuerpo místico. Y el niño se da cuenta en este diálogo, ella interpreta nuestras dificultades y el hijo se da cuenta y se abraza a la madre. Hay una mano que le aparece por el otro lado del cuello, por eso es una virgen de ternura, y dice: no temáis, yo he vencido al mundo. Entonces ella cierra la conversación diciendo: este es el camino. El pie hacia abajo indica la encarnación y el pie que está más alto y se ve la planta indica la ascensión. La presentación en el templo es el encuentro de los dos testamentos en Jesucristo. Atrás está el templo, pero en esta concepción de la perspectiva invertida, la escena está sacada del lugar donde ocurre, que es el templo, y están puestos adelante, como flotando, porque cada acto que se hace con Cristo es eterno, y la eternidad la presentaban sacándolo de la habitación que está atrás, porque significa sacarlo del espacio y por lo tanto del tiempo. El momento es eterno y es la confluencia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y el reconocimiento por el sabio más grande de Israel de que es el Mesías, ¿no? Nunc dimittis, ahora podemos descansar porque mis ojos han visto al Mesías, ¿no? Al descendiente de David. También está la profetisa Ana, y del otro lado está la Virgen y San José. La Virgen es la que lleva al niño. El encuentro del niño Dios en el templo, este misterio que cierra los misterios gozosos, significa Cristo como centro. Se sentó entre los doctores. Está ahí como dentro de un círculo. Y esto significa muchas cosas. Que está en la montaña sagrada, que es el monte del templo, el templo mismo, que es el eje entre el cielo y la tierra, y Dios en medio de ese eje. El punto, el centro, se vuelve un lugar de irradiación, hacia arriba y hacia los costados. Terminará siendo la cruz, como lo van indicando sus brazos. Finalmente, para cerrar los misterios de la infancia, está el Cristo del silencio, que significa el silencio de Cristo hasta que comienza su vida pública. Esto indicaba que la palabra brota del silencio, que el silencio se produce cuando hay algo para oír. Del ruido no brota más que ruido. Y también que la música, la gran sinfonía que empieza, se escribe con silencios. Ya está comenzando su reinado y es
el reino de Dios ya está entre vosotros, la epifanía o la manifestación de la Trinidad en el bautismo de Cristo. Cristo se sumerge en las aguas y vuelve a salir. Esa es imagen de su muerte y resurrección. Domina los elementos cuyos espíritus o ángeles están en el río Jordán, y son dos: el rey del mar, reflejo del mundo mundano, y el del Jordán. Y los ángeles lo veneran y se demuestra la eficacia de Cristo. Empieza ese centro que habíamos visto, que es un punto, empieza a actuar como una columna. Una columna vista de arriba es un punto, pero vista desde el costado es un eje que une el cielo y la tierra. Aquí dice, Jesucristo oró, se abrieron los cielos, es el poder de la oración de Cristo, y se manifiesta la Trinidad. Primero la voz del Padre, que dice, he aquí mi Hijo muy amado en quien tengo las complacencias. También habíamos visto, cuando nos referíamos a la antropología, ¿no?, cómo el segundo paso que da nuestro Señor es las bodas de Caná, donde hace el primer milagro, para demostrar también su señoría sobre los elementos. Y también para demostrar que la edificación del reino empieza por la familia, por la bendición de... Va haciendo como un plan de su reconstrucción. Y también haciendo un símbolo de la Eucaristía, que es el vino transformado. Y dando un mandamiento especial del Evangelio, que es la alegría. Él no es agua fiestas, él es vino fiestas, ¿no? Es decir, él viene a devolver la alegría de la alianza con Dios. Ese es el símbolo del cristiano, salvo en los momentos de gran tragedia. Es un mandato, también estad siempre alegres, porque si no significa que no tenemos esperanza. Si sabemos que si estamos con Dios seremos eternos y resucitados. Entonces, ¿por qué tener la cara de lechuza, ¿no? Ahí aparece también la intermediación mariana, que se dirige al pueblo, representado por la gente que sirve el vino, y le dice, haced lo que Él os diga. Y a Cristo le dice, no tienen vino. Ahí está actuando como un anticipo, ya está mediando entre Dios y los hombres, y ya está adelantando el tiempo, porque Cristo le dice, mi hora no ha llegado, ¿no? Pero actúa igual, adelanta el tiempo por pedido de la Virgen. El tiempo ya se está redimiendo desde que Él ingresó en el tiempo. Las tres tentaciones del mundo son las perpetuas, ¿no? El mundo, dice San Juan, es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Y a esas tres tentaciones, que son la del paraíso y el seréis como dioses, responde Cristo con la triple palabra a la tentación del demonio, ¿no? No solo de pan vive el hombre, con eso liquide la concupiscencia de la carne, y así, las otras tres famosas palabras. Ese es el plan de lucha contra el diablo, que lo va a repetir en el monte de la agonía. Ahora teníamos que ver también el reino de Dios en San Mateo. Los tres sinópticos, el tema central es el reino de Cristo. Y este concepto, que los apóstoles y la mayor parte de la gente creía que era el establecimiento de un imperio terrestre,
y queda la culminación de los otros reinos, como el de Babilonia, el de Alejandro y el de Roma. Ahora venía el reino establecido por el Mesías. Pero el reino de Cristo no era de este mundo, no procedía de este mundo, era sobre este mundo. Entonces Mateo reúne la doctrina de Cristo para el reino en 5 grandes sermones. El sermón de la montaña, siempre hay referencia a un elemento, a la posesión de un elemento, donde promulga la ley, que es las bienaventuranzas, la ley de su reino. El sermón del valle, que es el discurso apostólico, donde da las consignas de la evangelización. Repite el gesto de la encarnación de las ideas en la palabra. El tercer discurso es el discurso parabólico o el discurso del lago, símbolo del mundo mundano, el mar de Galilea. Y es la advertencia, una vez establecido el fin, establece los obstáculos que se deben remover para llegar al fin. El cuarto discurso es el eclesiástico, que camina sobre las aguas, donde constituye el núcleo de su comunidad, con Pedro como jefe, y las reglas de la vida de la comunidad. Es llamado el discurso comunitario. Y el quinto y último discurso de Mateo es el discurso escatológico, Mateo 24, que es el que en vísperas de la pasión, donde se va a establecer el reino. Todo esto serán actos preparatorios. El advenimiento se hace en dolor y en triunfo, por la pasión y por la resurrección, pero antes de eso indica el triunfo como Cristo Rey, y todo lo que va a pasar desde su pasión hasta su segunda venida. Para tener completa la doctrina, tenemos que sumar a esto lo de San Juan, que es el discurso eucarístico. El largo discurso del Jueves Santo, que está solamente en Juan, y que indica cómo viene la gracia, el establecimiento del sacerdocio, que es fundamental en el reino, el establecimiento de la Eucaristía, que le va a dar sentido a todos los sacramentos, porque los sacramentos están enderezados todos a la Eucaristía, el bautismo, la confesión y la extremaunción o óleo de los enfermos, a recibirla, el matrimonio a figurarla. Fíjense que uno de sus primeros actos es en las bodas de Caná, el sacerdocio a celebrarla y la confirmación a defenderla. Bueno, veamos entonces, este es el plan general del reino, el sermón de la montaña, que es donde promulga la nueva ley, que es llevar la antigua a la plenitud. Será la ley del amor. El núcleo es el Padre Nuestro, que Mateo lo pone en este lugar. Y también las bienaventuranzas, los 7 pedidos del Padre Nuestro y las bienaventuranzas. Y con el concepto que ya habíamos expresado del paso de la mera imagen a la semejanza, sabíamos que la fuerza que necesitaba la semilla para hacer un árbol, Cristo toma de la naturaleza la sabiduría, porque recapitula todo, la sabiduría propia del orden natural, la del Antiguo Testamento, y él es la clave de la interpretación de la Escritura, y la del
testamento que nos va a dar Él. Entonces, la fuerza que debe tener la semilla para llegar al árbol son las virtudes. Y en eso consiste el cultivo de sí mismo y la educación, en desarrollar las 7 virtudes. Fe, esperanza y caridad, por orden de aparición, pero por orden ontológico, la caridad, la fe y la esperanza. Luego, las morales, prudencia, justicia y fortaleza y templanza. Las teologales son acerca del fin. Las morales son los medios para alcanzar el fin. Ahora, las solas fuerzas del hombre, aun con buenos maestros y desarrollando estas virtudes, no alcanzan. Es necesario la gracia, y por eso los dones del Espíritu Santo, cada uno de los 7 dones, sabiduría, entendimiento, ciencia y temor, consejo, piedad, fortaleza, perfeccionan alguna virtud. Y finalmente están las bienaventuranzas, que es el retrato que Cristo hace de sí mismo. Cuando Él les da ahí en el sermón, sed perfectos como el Padre es perfecto, sed santos como el Padre es santo, y sed misericordiosos como el Padre es misericordioso, dice, le responde, nadie ha visto al Padre. Y Él dice, quien ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No? Él es la imitación de Cristo, restaura en nosotros la imagen de Dios. Nos lleva de la mera imagen a la semejanza divina. Y esas virtudes perfeccionadas y alcanzadas son las 8 bienaventuranzas, que son 7 más 1. Una es la de los perseguidos, que recapitula todas las demás, ¿no? Y es la de los mártires. Luego de promulgar las bienaventuranzas, Cristo nos habla además de la ley, la causa formal de la sociedad, y dice que no vino a derogarla, sino a planificarla. Los 10 mandamientos se resumen en uno solo, el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Eso es el resumen de todo el orden del obrar. Y el desarrollo en la operación es los 10 mandamientos. Aquí vemos bien el plan de nuestro Señor, que es el que seguimos siguiendo hasta ahora en la catequesis. ¿Qué debe dar una religión? 3 cosas, o 4. Primero, ¿en qué debemos creer? Es el credo. Segundo, el comienzo es la fe, ¿no? Segundo, ¿qué debemos esperar? Que es el Padre Nuestro. Y tercero, ¿qué debemos hacer? El amor, la caridad. O los 10 mandamientos, que son la desagregación de ese único mandamiento del amor. Ahora, eso produce, cuando es verdadero, ese árbol ya crecido, ya desarrollado, que ha pasado, perfeccionado las virtudes con los dones y que tiene las bienaventuranzas, necesita obras. Y las obras son las 14 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. Que esas son las que han construido la cristiandad, ¿no es cierto? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, curar al enfermo, ¿no? Y las espirituales, fíjense que cada uno es un misterio, pero fue la obra de un santo solitario, las órdenes hospitalarias, las órdenes enseñantes, las órdenes que daban seguridad, ¿no? Proteger al débil, a los peregrinos. Eso es secularizado, es el Estado moderno.
que primero vació de la sustancia cristiana, que era la caridad, de todo eso, los transformó en desiertos burocráticos, a todos ese espectacular despliegue, y en el lugar vacante, en ese desierto, ¿no?, entre el espíritu inmundo, amigo de los lugares vacantes. Pero acá vamos a ver cómo se construía. Ya tendremos en la próxima reunión la posibilidad de ver el segundo momento, después de Cristo. Aquí vemos al centurión que le pide a Jesucristo que vaya a curar a su siervo, el centurión romano. Y aquí está la cura. ¿Recuerdan que había un centurión, el centurión de Cafarnaún, tenía a su sirviente enfermo? ¿Quién era este centurión? Era el gobernador de Cafarnaún, puesto por los romanos. Y había producido seguridad, orden, y entonces Cafarnaún tenía una prosperidad muy grande. Como era un hombre justo y tenía que amar al pueblo que servía, dándole órdenes y seguridad, se había hecho judío, o convertido al Dios de Israel, por lo menos. Y había edificado una sinagoga, había reunido un consejo de ancianos, y le debía mucho a la comunidad, la seguridad, el orden, ¿no?, la restitución de sus autoridades naturales, Roma, la mejor versión de la buena Roma, digamos, en su buen aspecto. Entonces, nos sirve mucho cómo él actuó, porque de su actuación, muy breve, salen como 10 principios del orden que se va constituyendo. Hay que ver también que él acababa de oír el sermón de la montaña y había visto los milagros ocurridos en el lago de Genesaret. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tenemos 2 evangelios. Uno de Lucas que dice, lo primero llama a los ancianos, es decir, respeta la autoridad del lugar y les pide, enterados de que había un profeta y que curaba, que vayan por favor a pedirle que por favor, no dando una orden despótica, que le cure su sirviente. Los ancianos van y le dicen a Cristo que debe curarlo, le dan una orden, la que no dio el gobernante, se la dan ellos, ¿no? Eso demuestra una cierta prepotencia. Es un hombre bueno que ama a nuestro pueblo y que nos ha construido una sinagoga. Entonces le ordenan que lo cure, así nomás. Y Cristo los mira nomás, ¿no? Y enseguida manda una nueva embajada de los amigos, ¿cómo se llama?, el centurión, y le dicen que no es necesario que Cristo vaya, que con una sola palabra, dice el centurión, salvará mi alma. Palabra que repetimos en todas las misas, ¿no? Una fórmula que indica que él se está dando cuenta que ese hombre es Dios. Y que si es Dios y tiene el control de la naturaleza que demostró en el lago, puede controlar una enfermedad. Y además dice, yo no soy digno de que entres en mi casa. La humildad, que es la base de todas las virtudes. Bueno, finalmente, esto ya no lo dice Lucas, lo dice Mateo. El propio centurión le pide a Cristo, yo no soy digno de que entres en mi morada y sanará mi alma. Así que, y Cristo dice, grande es tu fe,
¿no? No he visto fe así en Israel. Y quedó curado. Vamos a ver las enseñanzas para la creación del orden político de cualquier comunidad. Ama a nuestro pueblo, le dice, y nos construyó una sinagoga. ¿Qué surge de esto? La primacía del bien común temporal. Ama a nuestro pueblo, que tiene este centurión, ¿no? El bien del pueblo, el bien común de ese pueblo. Segundo, el reconocimiento de los ancianos como autoridad natural de Cafarnaúm. El reconocimiento de los cuerpos intermedios que teníamos nosotros, los ancianos del lugar, el cabildo, la polis de Cafarnaúm, ¿no? La ciudadanía. Empieza a reconstruir de ahí. Tercero, la subordinación de lo instrumental, institucional y económico nos construyó una sinagoga. Es decir, ¿qué era la sinagoga? No era una iglesia, un templo. Era un centro comunitario, escolar, religioso, si se leía y se enseñaba la Biblia, jurídico, etc. El ámbito de la autoridad de los ancianos. La entrada de Jesús en Cafarnaúm es percibida por el centurión como la presencia de una persona sobrenatural. Ello es debido a la virtud de la humildad del centurión, que es su virtud básica, y que le permite ver y escuchar a la realidad sobrenatural y natural. Como es humilde, que quiere decir humus, toca el piso, pone la realidad primero, no la idea primero, ¿no? La verdad se adecua a lo natural y lo sobrenatural. Esa fe le permite, esa humildad le permite asumir su condición de criatura, no de creador, y su indignidad, y le permite la fe. La fe engendra su caridad hacia la patria que cuida, ama a nuestro pueblo, y hacia la persona de Jesús, al cual ve sanar y expulsar demonios en Cafarnaúm, y hacia los ancianos, a los que le reconoce su rol de autoridad, y hacia su propio siervo. Ahí se ve la cuádruple caridad de este centurión. La necesidad de curarlo hace surgir su esperanza en ese Dios que ha percibido al mismo tiempo que su propia condición de criatura indigna. Entonces empieza a actuar, limitando su poder. Fíjense, no dando órdenes, imponiendo. Actúa sobre la base de dejar que esa comunidad que ha hecho próspera, ha hecho segura y le ha puesto sus cuestiones, sus autoridades naturales, ¿no? Puede actuar y dándole subsidiariamente a cada uno su rol, el principio de subsidiariedad. Y dado que todo poder viene de Dios, a Jesús le pide la curación a través de los ancianos, pero no lo condiciona ni lo determina un resultado. Son los ancianos los que se exceden exigiéndole a Jesús insistentemente que lo cure y que vaya a la casa del gentil. Por su parte, en su breve y formidable discurso a Cristo, reconoce la divinidad de éste, reconoce su indignidad, reconoce su poder como limitado y subordinado, aunque jerárquico respecto de sus subalternos. Yo le digo a este ve y va, ¿no? Y etcétera. Con una superioridad que le otorga obligaciones hacia ellos y no prepotencia. Las 4 virtudes cardinales están también presentes en el centurión. Prudencia, para detectar el fin natural, el bien común del pueblo, y el fin sobrenatural encima de él, la salvación que trae Cristo. Justicia, ¿vemos cómo se encarna el sermón de la montaña? ¿Cómo lo había oído bien? Justicia legal, que es el ordenamiento de la acción de los ancianos en orden al bien común. La determinación de los medios, que es darle su rol a los ancianos para que se subordinen a lo sobrenatural. Fortaleza, más como facultad de resistir que como de atacar, pero se ven en la firmeza con que se mantiene su determinación de no condicionar a Cristo en las 3 entrevistas.
la de los ancianos, la de los amigos y cuando va él mismo. Él pide, porque si vio que está frente a Dios, él pide, no, nunca le ordena a Dios. La templanza, que consiste en estar dispuesto a aceptar las decisiones de Dios y de los otros actores. Como Él a todos les ha pedido, los ha puesto frente a su rol, ¿no? Se aguanta la decisión adversa y va supliendo. Principios para la estructuración de la cristiandad. Los principios puestos por manifiesto por el centurión de Cafarnaúm para la edificación de la ciudad cristiana y de cualquier institución cristiana son ordenados jerárquicamente según el orden ontológico, son los siguientes. Esto que expresé a medida que se desarrollaba, ahora lo voy a poner en orden, en 10 renglones, para crear como una política, principios para una política. Primero, Dios creador. Dios es la causa del mundo por su bondad, por su sabiduría y por su omnipotencia. Creó al mundo en un acto libérrimo de amor, lo conserva con su poder y lo gobierna con su providencia. Segundo, el gobierno divino del mundo corresponde no solo dar la existencia a las cosas, sino conservarlas y llevar todas las criaturas hasta la perfección de su fin. Y a las criaturas espirituales, ángeles y hombres, a la semejanza. El gobierno divino del universo es una extensión participativa de la bondad divina. La acción del gobierno divino es participada por las criaturas, de modo que no es extrínseca a las cosas mismas. Por la acción rectora de Dios que aparece en la realidad propia de cada criatura, cuya esencia tiende al fin. Y porque unas cosas obran sobre otras, dirigiéndolas secundariamente a su fin. Por ello, la acción libre de las criaturas individuales es causa eficiente secundaria de las sociedades, donde actúan junto con la autoridad, que es la causa eficiente principal. Dios crea las cosas, su esencia, su naturaleza y con ella la ley para ellas. La esencia de una cosa es al mismo tiempo la huella del Creador. Dios conserva las cosas y las lleva hasta su fin. Dios es el último fundamento del ser y de la acción. En un plano es absoluto trascendente, extrínseco a las cosas, y en otro es íntimo, porque ha creado la esencia de ellas, y con ellas la inclinación natural hacia él. Es decir, que Dios gobierna el universo no solo desde afuera, por la omnipotencia, sino desde la intimidad de la cosa misma, desde su esencia, y las trae hacia sí mismo. La causa final, el bien común natural, está subordinado al bien común sobrenatural, que es la salvación. La causa eficiente, la autoridad, es causa eficiente principal, pero la acción libre de los súbditos y de los cuerpos intermedios es la causa eficiente secundaria. Nosotros no decimos que la causa eficiente de la sociedad, como dice Aristóteles, es simplemente la autoridad. Es la principal, pero también la acción libre en una sociedad libre de los ciudadanos y de los cuerpos intermedios es una causa eficiente secundaria, como lo vemos actuar al centurión. La justicia legal ordena las acciones de los particulares y los intermedios al fin. El bien común del personal a su cargo debe ser el principal motivo de un jefe, lo cual transforma la jerarquía de dominación en una jerarquía de servicio. Queda abolida la relación amo y esclavo que caracteriza a toda la sociedad pagana como forma de solución del problema económico. Queda derogada en el corazón de él. Para él era como un hijo, sirviente. Y queda, el siervo del centurión deja de ser un esclavo para ser un familiar de la familia doméstica. Familia que antes del cristianismo quería decir el conjunto de esclavos. Los medios físicos y económicos se ordenan y subordinan a los bienes políticos. Fíjense qué magnífica esta persona del centurión frente a Cristo y cómo nos va dando una característica de nuestra iglesia, que es la iglesia romana.
transfiguración del Señor, esto es fundamental porque Dios se muestra en su gloria y anticipa, se hace reconocer por Moisés y Elías, la ley y los profetas. Aparece Moisés con las tablas y Elías, y los tres principales apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, tienen el honor de ver este milagro. Esto funda todo el arte sagrado, ¿no? El arte sagrado es la transfiguración de las obras de la creación por una nueva creación que hace el artista, pero no de cero, una subcreación imitando a Dios. Es una imitación de la obra de Dios. La agonía. Ahí estamos a los tres, que se les había dado el premio de la transfiguración para que no se escandalicen, durmiendo, cuando Dios les pedía que rece. Había otro de los apóstoles que estaba muy despierto, Judas, pero ellos estaban cansados ya. Judas no, tenía mucho que hacer todavía. Y Cristo derrota en un huerto a la serpiente del primer paraíso, ¿no? Vence a la sensualidad, la vence venciendo al temor, al dolor físico. A la concupiscencia de los ojos, que es el desorden de la inteligencia, venciendo al temor a perder la conciencia por el dolor. Y a la soberbia de la vida por la humillación de la cruz. Seréis como Dios. Sin embargo, su abajamiento máximo no fue en la cruz, sino en el momento siguiente a la muerte, cuando descendió a los infiernos y derrotó ahí a Satanás. Aquí está la proclamación de Cristo como verdadero hombre. He aquí al hombre. Cristo es el verdadero hombre. Nosotros somos hechos a imagen de él. ¿No es cierto? Todas las propiedades del hombre, de los derechos humanos, que es una abstracción, es sacadas a Cristo. El hombre, ¿no? Los derechos del hombre redimen, los derechos del hombre salvan. Pero ¿qué hombre? ¿Qué hombre es ese hombre abstracto construido así como en un laboratorio? Este es el verdadero hombre. Luego vienen los misterios de la pasión, donde va estableciendo su reino. Es la transfiguración del dolor y de la muerte. Hay una crítica marxista muy importante al arte cristiano, que es la siguiente. Ustedes dicen, los cristianos, que el arte es el esplendor de la verdad. Y ese esplendor de la verdad es la belleza, la participación en la belleza suprema. Pero, dice, ¿cómo puede ser eso? ¿No? Están repitiendo las ideas de Apolo, dice, como esplendor de la belleza y la verdad. Les vamos a enseñar una cosa. ¿Hay hambre en el mundo? Sí. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. ¿Y eso es bello? ¿Hay muerte en el mundo? Sí. ¿Y eso es verdad o no es verdad? ¿Y eso es bello? ¿Se dan cuenta que no es absurdo adorar a Cristo y que están adorando a Apolo? ¿Y lo hacen eso porque les va bien? Además de la vía de la afirmación, ¿no? Que ve marcha hacia Dios por subiendo en forma eminente todas las cualidades de belleza y de perfección, y ahí se tiene, y nunca se alcanza a Dios. Hay una vía más cierta
que es la apofáctica o la vía de la negación, que es lo que Dios no es. No es finito, entonces es infinito, ¿no? No es mortal, entonces es inmortal. Es la vía de negación. Se van sacando las cualidades y se va más alto que por la afirmación de es grandísimo, ¿no? Ahora, esto demuestra que la crística es falsa. La cruz es hermosa cuando es un símbolo de salvación. Y el cristianismo transforma la cruz en un trono y una derrota en victoria. Eso es arte y es poderosísimo. La belleza moral. Fíjense Cristo ahí, como mira con amor la columna cuando es azotado, porque trae la redención del hombre. Fíjense cuando es injuriado con la grandeza de un rey en medio de los insultos, cómo transforma los insultos, ¿no? Y triunfa sobre la burla y triunfa sobre el ridículo. Y cuando marcha hacia la crucifixión abajo, él va detrás de Simón de Cirene y delante van los dos ladrones. Uno mira hacia abajo porque se va a condenar y otro mira hacia arriba. Ya empezó el juicio final. Ya empezó el reinado en la cruz. Reinará desde una cruz. Y finalmente, como sube con resolución a la cruz, como un rey que se va a sentar en un trono. Ahora pasamos, ya está crucificado, ¿no es cierto? Y aquí pasamos a otro centurión. Son 5 los importantes del Nuevo Testamento, que es Longino, el que lo hiere con una lanza. Esta es la imagen de Cristo, no hecha por manos de hombre, más antigua, de las cuales salieron los íconos de Oriente y los vitrales de Occidente. Está en el Evangeliario arameo o maronita, podemos decir, de Rabula, que se guarda en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Están los prototipos de varios íconos. Los dos ladrones, Longino, el otro soldado que le alcanza la esponja, los que se están sorteando las vestiduras, las santas mujeres, la Virgen y San Juan. Es muy completo y muy bello este documento. La constitución divina del reino de Dios mediante las 7 palabras de Jesús en la cruz, que son el centro del reino, del universo y del tiempo. Esta vez es otro centurión que la tradición llama Longino, el testigo privilegiado que profesa a Cristo crucificado. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y da testimonio de la naturaleza, y del cumplimiento de las profecías, y de la resurrección de Cristo, y de la realeza del Mesías, porque él pone el cartel INRI, y Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, que él escribió en 3 idiomas, latín, griego y hebreo, o arameo, mejor dicho, que pasaron a ser las lenguas sagradas. Del perdón a la humanidad, o sea, de la redención, es testigo Longino, y también de la maternidad de María sobre el género humano y su obra corredentora, del cumplimiento del plan divino, todo está consumado, del primero y único santo sacrificio de la cruz que actualiza cada misa, del surgimiento de los 7 sacramentos, del nacimiento de la iglesia de la costilla del nuevo Adán, que la abrió con su lanza, del comienzo de los tiempos postreros, que a partir de ahí corren a su fin. Todo el ciclo adámico depende del septenario de la cruz, desde los 7 días de la creación hasta los septenarios del Apocalipsis. Bueno, acá están las 7 palabras y todo lo que hace Longino. Crucifica a Cristo, pone el título de la cruz, que es la causa de la muerte, por ser rey, lo vuelve a proclamar. Las 7 palabras, perdónalos y que no saben lo que hacen, y el reparto de las vestiduras. Es la primera. La segunda es, hoy estarás conmigo en el reino, el ladrón. El reino de los cielos
¿no? Inaugurado cuando con el bautismo se abrieron los cielos, la puerta. Ahora va a entrar el primer pecador. La tercera palabra, mujer, ¿no? Ahí a tu hijo, es la maternidad espiritual de María. La cuarta palabra, tinieblas, ¿no? Las tinieblas cayeron sobre el mundo cuando mataron a Cristo. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nos manda a leer el Salmo 23, que es el decreto. Quinta palabra, tengo sed. Vinagre, es el misterio de Elías. Está ahí. Hay que ver el salmo respectivo. La sexta palabra, está cumplido, la perfección. ¿Qué está cumplido? El plan de Dios para redimir al hombre. La séptima palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿De qué es más testigo? De la veneración de la naturaleza, de la lanzada, traspaso del corazón de Cristo, de la resurrección de Cristo, ¿no? Guardias al sepulcro, ¿se acuerdan? No sea que resucite, etc. El odio que va más allá de la muerte, ¿no? Guardias al sepulcro. Y él es testigo de eso y les mandan que se callen. Pero él dice que ha resucitado. Y por eso es muerto Longuino, ¿no? Luego de mucho tiempo, él refería todo esto, daba testimonio de esto en Anatolia, etc. La triunfante resurrección. En la pasión vence al milenarismo carnal, a los que querían el materialismo. Y en la resurrección vence al gnosticismo, a los que despreciaban la materia. La materia, o sea, la creación, no servía. El demonio odia la materia y esa era la filosofía principal del paganismo, ¿no? Los dos espíritus, el bien y el mal, que eran irreconciliables. Entonces no podía resucitarse, porque si se había liberado un hombre del cuerpo y había vuelto al espíritu universal, ¿por qué resucitar y volver a tomar un cuerpo? No entendían. Los vence en este mismo. En la ascensión, vence a la nada. Nosotros por el pecado estamos entre dos puntos, entre Dios que nos llama, pero Dios nos sacó de la nada, y por el pecado somos atraídos de vuelta hacia abajo. La ascensión significa la recuperación de la naturaleza humana original y más todavía, perfeccionada, ¿no? El dominio sobre la materia de la creación. Acá nace la nueva comunidad, la iglesia, en Pentecostés. En torno a María, la madre del Verbo, y ahí se reúnen las lenguas. Luego hay otros pasos muy importantes que tienen que ver con dos centuriones romanos más. Son 5 los importantes del Antiguo Testamento. El centurión de Cesarea, que le pide a Pedro ingresar en la iglesia. Y Pedro tiene un sueño que interpreta que sí, que debe ser así, y es el ingreso a los gentiles. Acá se da la catolicidad. Ya lo había dicho en Belén, para todos los hombres de buena voluntad, paz en la tierra para todos los hombres de buena voluntad. Todo lo que ha sido creado porque Dios quiere. Y entonces todos tienen un designio divino y hay que abrir el evangelio a las gentes, ir y enseñar hasta los confines de la tierra. Eso le cuesta mucho a San Pedro, pero recibe esa visión, y lo otro es predicando ya en la casa de Cornelio. Esa es otra nota, la iglesia es romana, la iglesia es católica, es universal. Y aquí está San Pedro, San Pablo, el otro gran santo, en la ciudad de Filipos, la ciudad militar,
de Grecia, convierte a su carcelero y a muchos de las ciudades, esas ciudades soldados. Y ingresa en el mundo greco-romano también, donde después irá con Pedro a Roma, a la capital. Pero vienen las persecuciones del hombre que se hace Dios, ¿no? Habíamos visto, ahora el emperador era Nerón, y ordena en las persecuciones, la primera gran persecución es donde mueren Pedro y Pablo, justamente la de Nerón, de las 10 persecuciones. Tiene en Roma el Palacio Palatino sobre el Circo Máximo, no sobre el Coliseo, sobre el Circo Máximo. El Coliseo todavía no estaba construido, y ahí hace hacer antorchas humanas con los cristianos y los quema. Se ve a Nerón en su trono y las antorchas humanas que van a ser quemadas para iluminar sus fiestas nocturnas. Otra de las persecuciones de los cristianos. Y acá viene la solución del panteón, el templo circular para todos los dioses paganos, que ninguno se sienta, ninguna religión es más que otra. Si tuviera un ábside y un crucero, habría un solo dios en el lugar. Eso era para el emperador. Las basílicas viene de Basileus, rey. El Basileus era el emperador, el rey. Pero los dioses bien podían estar en dulce montón ahí, sin ninguna cabecera, porque todos eran igualmente falsos. Acá vemos otro aspecto, que no es el del gnosticismo, que niega la materia, sino el contrario, el materialismo, conocido también como ebionismo o mesianismo carnal. Ellos querían, estos ebionitas aceptaban a Cristo, pero como hombre nomás, no como Dios. No aceptaban la encarnación del Verbo. Cristo era el Mesías. ¿Y qué tenía que hacer? Las bienaventuranzas tenían que aplicarse en forma terrestre como receta política terrestre. Y todas las promesas. Hicieron varios reinos. Uno fue el de Palmira, de la reina famosa Zenobia. Y influyeron en todos los movimientos entre Arabia y Siria, y etc. Y también en Arrio, que decía lo mismo, pero como una ideología para que se compre, y se lo compró el emperador romano, cristiano, ¿no? Tanto el ejército romano en gran parte, 2/3 de los obispos que habían sido católicos, y algunos de los emperadores sucesores de Constantino serían arrianos. ¿Qué era esto? Cristo es el Mesías, pero no es Dios, ¿no? Y la realización es el imperio en la tierra, ya sea el imperio romano cristianizado. Daban vuelta al Padre Nuestro. En lugar de ser así en la tierra como en el cielo, era así en el cielo como en la tierra. Acá hay un solo emperador, arriba hay un solo Dios. Es lo que conviene a la ideología imperial, porque ha fracasado el panteón, ¿no? Entonces hagamos una sola religión, pero de arriba hacia abajo. Esta ideología tendría mucha repercusión hasta hoy. Era antagonista en esa época y peleaba con el gnosticismo. Los dos negaban el Verbo encarnado. Unos lo negaban porque negaban al hombre y otros porque negaban a Dios, que había en Verbo. Y se compraban parte del rechazo judío, de las dudas judías, de los judíos que no se habían convertido al cristianismo. ¿Y qué era lo que los escandalizaba a ellos? Los preocupaba. Las promesas mesiánicas no han sido cumplidas con la primera venida de Cristo. No se reunió el Israel disperso.
no se libraron de las guerras, no se libraron de las tiranías. La justicia que querían era para los mansos y los pobres, de ahí viene Evión. Evión quiere decir pobre. Las promesas decían que todas las naciones buscarían en Jerusalén la ley. No hay paz mesiánica, es la paz de Augusto, pero no es la paz del Mesías, lo que trae Roma. Los ídolos de la gente, de los paganos, no han sido destruidos. Todo eso era lo que le reclamaban a los cristianos para que ellos, ¿no? Y el cumplimiento de las promesas no se había producido. Y omitían todas las profecías del siervo sufriente. Entonces querían, bueno, una segunda venida, va a ver dónde se va a resolver todo eso, bueno, que sea ya. Era la carnalización, el anhelo del Mesías similar a Alejandro Magno o a César, pero al servicio de ellos. Aún aceptaban la fe en Cristo, deformaban la esperanza en la segunda venida y reducían a Cristo en un rey de un reino mundano. Los milenaristas esperaban un reino mesiánico con sentido similar a la primera empresa del Islam y no aceptaban la unión de Dios y el hombre. Situación actual, ¿no? Voy a hacer una referencia para entender nuestra época, porque eso que es el centro de la historia nos tiene que servir para iluminar ahora. En el lúcido juicio de Canals, el marxismo, heredero secularizado hasta el antiteísmo del concepto evionita de esperanza mesiánica, ha convertido en resentimiento contra Dios la esperanza incumplida de la justicia sobre la tierra. Es una revancha de los pobres con abandono de la gracia y lo sobrenatural. Y ahora veamos cómo se carnaliza el mensaje. El pretaliado ocupa el lugar del pueblo de Israel y la burguesía el de los gentiles. Entonces hay que terminar con los gentiles, es decir, con la clase burguesa, que es la que tiene la propiedad. El libro del Capital suplanta la Biblia. Marx es el Mesías. El partido sustituye a la Iglesia. La segunda venida es la revolución comunista. El hundimiento de la burguesía equivale a la caída de las naciones idolátricas. El milenio es la sociedad sin clases. ¿Ven? La matriz evionita del marxismo de nuestra época. Pero veámoslo en perspectiva la influencia de esta matriz, cómo se repite en la historia. ¿Cuáles son las características? Un profeta, un Mesías terrestre, un libro, una sociedad en lugar de la iglesia, una segunda venida, la caída de las naciones idólatras, por ejemplo, la absorción de las naciones soberanas por el mundialismo, y el milenio, la Agenda 2030, que nos va a dar 1000 años de felicidad, por ejemplo. Pero veamos una de las primeras matrices, es el Islam. ¿Quién es el profeta? Mahoma. ¿Cuál es el libro? El Corán. La sociedad que ocupa el lugar de la iglesia es la UMA, que es la asamblea de los fieles. El segundo advenimiento es cuando Dar el Salam, la zona de la paz, que es la zona del Islam, se haya extendido sobre Dar el Harb, la zona de los infieles, que es la zona de la guerra. La caída de las naciones idólatras es la caída de los infieles y la realización terrestre de las promesas. El marxismo, ¿cuál es el profeta? Marx. El libro El Capital, la sociedad en lugar de la iglesia, el partido, el advenimiento, la revolución, la caída de los idólatras es la supresión de la burguesía, y el paraíso o el milenio es la sociedad sin clases. El evionismo sobrevivió en el marxismo, donde los elegidos y los justos son los pobres en un marco secular, no en un marco espiritual.
no es la bienaventuranza, es más angélico. El ebionismo origina la dialéctica, paradójicamente, y paradójicamente el capitalismo. El pobre, al sentirse elegido, se instala en la más profunda de las soberbias, ¿no? Los perseguidos por la Iglesia romana en la Reforma, según ellos, se salvan acumulando capital que lo justifica la venida del capitalismo. Entonces, al sentirse elegidos por haber acumulado monstruosamente dinero, tienen la más terrible de las soberbias. Por ejemplo, veamos todos los hechos con esta matriz. El janseanismo o el calvinismo puritano. El Islam, donde los musulmanes realizan la lectura judía de los profetas. Los santos de Cromwell, que oprimen a los irlandeses. La descendencia de los peregrinos en Estados Unidos, los padres peregrinos que exterminan a los indios y esclavizan a los negros. Y siempre es lo mismo, ¿no? Para ver esta última. Huyen del rey Jorge anglicano en las naves, hacen su libro sobre el Covenant, el acuerdo, cruzan el Mar Rojo, que es el Atlántico, llegan a la tierra prometida, que es América, masacran a los indios, que son las tierras de los infieles. Todo eso es esa matriz ebionita. Por eso se pueden unir el calvinismo con el ebionismo, con el marxismo, que es lo que está pasando. Es el mismo cauce. Podemos agregar un largo etcétera. Por ejemplo, los países del tercer mundo, sobre todo los que tienen recursos naturales, deben ser redimidos por guerras democráticas. La orgullosa lectura calvinista de la Biblia entiende la bendición divina como enriquecedora del pobre y revancha de los elegidos, que toman los despojos de los gentiles y los ponen a su servicio. Interpretan las bienaventuranzas en clave materialista. Los santos en el reino milenario recibían 100 por 1 de las riquezas y eso se va realizando en el capitalismo occidental. Constantino, ¿no? Es la conversión del mundo romano. Con este signo vencerás. Aquí nace la cristiandad. Es decir, en medio de estas tremendas luchas y las persecuciones y los problemas internos, llega un momento en que el orden social, político, económico, cultural, familiar, laboral, se empieza a volver conforme al Evangelio. ¿Por qué? Porque existían cristianos. No es cuestión de cambio de estructura, es cuestión del cambio del corazón del hombre. Ahí tenemos la plenitud de los siglos, cuando llega el cristianismo, como San Pablo, ¿no? Primero que retoma la de los fenicios, que la habían heredado los judíos, porque Tiro había sido destruida. Había colonias en todas las ciudades, griegas y romanas, todo el Mediterráneo. Eran la antigua expansión fenicia, ¿no? Ahora está. Entonces, primero que va es a la sinagoga, y después las rutas romanas. ¿Y en qué habla? En griego. Ahí tenemos la plenitud de los tiempos que íbamos explicando, ¿no es cierto? La integridad del mundo económico hecha por los fenicios, la integración cultural hecha por los griegos y la integración política y física hecha por los romanos, y se llega a la plenitud de los tiempos. Y los cristianos fundan la cristiandad. Este es el modelo de la organización cristiana sobre la imagen de Dios uno y trino. El árbol, semejante es el reino de los cielos a una pequeña semilla que llega a ser un gran árbol. Ahí está el reflejo de la Trinidad. Arriba la iglesia, yo rezo por los tres. En el medio los soldados y los reyes que le dan firmeza, fortaleza al árbol, y es yo peleo por los tres, y el pueblo
Yo trabajo por los tres. Bueno, vamos a ir más rápido. Bueno. Es la imagen del cuerpo místico de Cristo. La iglesia que combate presenta una mano a la iglesia que sufre y dan la otra a la iglesia que triunfa. La unidad de esta sociedad fue simbolizada por este árbol cuya cima toca el cielo, donde el tronco forma la unión entre el cielo y la tierra, y las raíces aportan al árbol entero los alimentos terrestres, las hojas, los alimentos celestiales, comunicándole los buenos efectos del sol y del aire. El tronco y las ramas le dan su forma y mantienen su orientación hacia el cielo. Entre los tres órdenes existía una estrecha colaboración dirigida hacia un fin natural, Dios, sobrenatural. Mientras el árbol social estuvo orientado hacia Dios, su origen y su fin, el alfa y el omega, no se vio amenazado por las revoluciones y la lucha de clases. Estos castigos que Dios envió a las sociedades cuyo tronco está podrido y cuyas ramas y hojas caen por tierra, y cuyas raíces no cumplen más sus funciones sociales. Porque se trata de que no trabajen. Sí pueden trabajar las máquinas. El orden político-económico. Lo vimos cómo lo resolvió ordenándose de acuerdo a la virtud del centurión en vida de Cristo. Acá vamos a ver el orden político-económico de acuerdo a la misma doctrina del Sermón de la Montaña y a la filosofía griega recuperada por el cristianismo. La política procura el bien común, la concordia política, la amistad virtuosa de los ciudadanos, y debe estar regida por la prudencia, que es la recta razón de lo agible. La economía procura para todas las condiciones de la concordia, es el tratado de la prosperidad y tiene que estar al servicio de la política. Debe estar regido por la justicia. El consumo, las necesidades materiales de la gente, y tiene que estar al servicio de la economía. Está regido por la templanza. Y la producción es la capacidad de producir bienes y servicios y está al servicio del consumo, es decir, de las necesidades, y está regida por la fortaleza. Y el comercio y las finanzas, las otras actividades, se ocupan de la distribución de la riqueza y del financiamiento de las actividades. Están al servicio de la producción y el consumo. Y está regida por la honestidad. Bueno, nosotros sabemos muy bien que al perder a Cristo, al sol, ¿no? El árbol está por tierra y las raíces están en el aire y el mundo está invertido, porque está vampirizado por las usuras. La cristiandad es posible. Y acá pongo 8 puntos de la cristiandad frente a lo rojo, que sería el estado actual, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de una cristiandad reconstruida? Y no tenemos derecho a decir que no es posible, porque durante 1000 años fue posible. Los apóstoles no sabían si era posible, pero nosotros mismos hemos conocido otra humanidad. Frente a la política idolátrica que busca desordenadamente el poder por el poder, es posible una política como servicio que procura el bien común. Esto es lo primero. Frente a una ciencia sin conciencia, es posible una ciencia centrada en la verdad que resulta en una verdadera sabiduría. Frente a un mercado vampirizado por la usura, es posible una economía que procure satisfacer las necesidades de cada uno para que tenga los bienes necesarios para una vida digna y una vida espiritual también. Frente al trabajo humano concebido como mercadería o como inútil, es posible el trabajo como forma de desarrollo de la personalidad, procuración de una vida digna y un fin social. Frente a la confiscación de la propiedad privada por la destrucción de la economía, es posible una propiedad privada como un derecho natural, con un fin social que permita un ámbito y medios para el desarrollo integral de la persona.
Frente a un arte enloquecido que procura encarnizadamente descrear, es posible un arte que busque la belleza como esplendor de la verdad. Frente al divorcio, a la prostitución, a la pornografía, al aborto y a la depravación, es posible una familia prolífica centrada en la autoridad paterna y construida sobre un amor verdadero, es decir, para siempre. Y frente a la deshumanización del hombre por su apartamiento de Dios, es posible la regeneración del hombre por el retorno a su modelo Jesucristo. Bien, dejo así establecido el proyecto de la cristiandad. Y acá veamos el imperio del Islam, el ebionismo, ¿no? Y también un poco una referencia actual. Invasión silenciosa. El alcalde de Londres es musulmán, el alcalde de Birmingham es musulmán, el alcalde de Leeds es musulmán, el alcalde de Blackburn es musulmán, el alcalde de Sheffield es musulmán, el de Oxford, el de Loughton, el de Oldham. Todo esto fue logrado por solo 4 millones de musulmanes, de los 66 millones de habitantes de Inglaterra. ¿Y cómo pueden? ¿Cómo ellos pueden ser? Y Castellani dio con la clave. Es una verdad parcial el Islam, no es una verdad total. ¿Y cómo le gana una verdad total? Porque una verdad parcial que se practica es más fuerte que una total que no se practica. Por falta de integridad en nosotros, nada más. ¿No? Esto nos demuestra que se pueden hacer las cosas. Todo esto fue logrado por solo 4 millones de musulmanes de los 66 millones de habitantes de Inglaterra, que por otro lado dominan bastante del mundo. Así que saben del tema. Hoy en día hay más de 3.000 mezquitas musulmanas en Inglaterra. Hay más de 130 cortes de la Sharia, donde ya no existe la ley inglesa, existe la ley de ellos. Y hay más de 50 consejos musulmanes de Sharia. Y tienen cuerpos intermedios, obviamente. El 78% de las mujeres musulmanas no trabajan, son apoyadas por el Estado, más vivienda gratuita. El 63% de los hombres musulmanes no trabajan, son apoyados por el Estado por vivienda. Claro, nos mantiene el Estado, bueno, tomo el sueldo, nos dan por hijo, tengo 10 hijos. Si recibo la asignación por los 10 hijos, ya no trabajo más. Y los ingleses abortan. Las familias musulmanas con un promedio de 6 a 8 niños están apoyadas por el Estado. Reciben casa gratis. La cultura musulmana ha invadido silenciosamente Occidente y están haciendo notar su presencia. Francia tiene 5 millones de musulmanes. Inglaterra y Alemania 3, y así. España 2. Estados Unidos 500.000. Yo creo que mucho más. Pero bueno, con mezquitas en San Andrés, Maicao. Sigamos, que ya terminamos. La pesca del Leviatán. Habíamos dicho que lo que tiene atado al demonio desde que llegó Cristo es el misterio del Verbo encarnado. Cuando se niega la humanidad de Cristo o la divinidad de Cristo, se desata el monstruo del Estado totalitario. Ahí vemos como la abadesa Errand de Landsberg, en el siglo XII, dijo que el padre, que es el que sostiene la caña de pescar, con una larga cuerda que empieza en Adán y termina en Jesucristo, capturó al Leviatán. El Leviatán goloso quiso comer a un hombre, porque vio nada más que un hombre, y era lo que era propiedad de él, porque es el príncipe de este mundo. Pero Cristo no tenía pecado, no lo pudo digerir, lo tuvo que devolver. Y quedó enganchado en el misterio de la cruz. ¿Ven que es como un anzuelo? Pero no quedó muerto, quedó atado. Y cuando se corta este misterio de la encarnación del Verbo, el monstruo se desata. Esta es la causa teológica del nuevo orden mundial.
Entonces, ¿cómo empiezan a desencarnar el verbo? Necesitamos una economía sin moral y sin religión, y una política sin moral, maquiavélica, de puro poder, ¿no? Que es la virtud. Esto que expliqué yo, estas breves cosas, están sacadas de los breviarios de los príncipes, antes a los príncipes cristianos, que dieron la monarquía cristiana 40 santos, San Luis, San Fernando, ¿no? Cerca, muy venerados en América también, etc. Y tantos más. San Esteban, San Otón, San Eduardo. Se educaban con libros del reloj de príncipes o libros de príncipes. Por ejemplo, el rey de Francia le pidió al arzobispo Bossuet que haga una política sacada de la escritura. Un poco lo que hice en algunas partes, pero tomando las cuatro causas de Aristóteles. Yo la hice siguiendo el plan de San Mateo. Y acá vemos qué pasó con el Renacimiento. Le gustó al diablo, estaba furioso con esto de que Dios se vista de hombre, recupere al hombre. Entonces devuelve, y no puede dejar de imitar a Dios, de parodiarlo, y en el Renacimiento, fíjense, la serpiente tiene cabeza humana. Rafael Sanzio, en el techo del Vaticano. Podemos decir que en el Renacimiento, parodiando a nuestro Señor, el demonio se hace hombre, o humanismo antropocéntrico. Con esta empezaremos la próxima vez, hasta llegar al fin de los tiempos, y luego veremos la del Apocalipsis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Freire. Vamos a iniciar la sesión de preguntas. ¿Alguna persona quiere realizar alguna pregunta al doctor? Y viendo todo esto, ¿qué solución tendrá? El Islam es uno de los 3 pueblos bíblicos, 4. Y su misión es actuar de puente entre los cristianos y el mundo pagano, ¿no? Y actuar como un instrumento divino. Es una cosa muy profunda y tiene 4 raíces. Unas son, por supuesto, preislámicas, y que es la noción de los árabes como pueblo bíblico que surge de la Biblia, con Ismael. Estaban en 3 grandes grupos, los hijos de Abraham y Agar, cuyo mayor es Ismael, pero tienen 12 tribus que son ismaelitas. Y luego Abraham se casó con Sara, que era su esposa real, y vienen las 12 tribus de Israel. Y cuando murió Sara se casó con Keturá, de la cual tuvo 6 hijos, que son los gosánidas. Y además hay otros reinos árabes, todos con un rol histórico, de los cuales salen 1000 tribus, o una cantidad muy grande, que son los del sur de Arabia, los de Yemen y Adén, donde estaba el reino de Saba. A ese le da un rol nuestro Señor al fin de los tiempos. Cuando los judíos le discuten y le dicen, nosotros somos hijos de Abraham, y él les dice, yo puedo hacer de las piedras hijos de Abraham. Y les digo que si Abraham viviera en este momento, quiso ver este día, ¿no?
me hubiera aceptado. Y también les digo que la reina del mediodía, que es la reina de Saba, vino del fin del mundo a ver a Salomón. Y aquí, hoy, hay alguien más que Salomón. Por eso yo les digo que ella se levantará al fin de los tiempos y acusará a este pueblo. Es decir, la presenta como actuando en el juicio final. ¿No es cierto? Y los otros tienen otros roles, pero es un tema teológico muy importante y deberíamos dejarlo para una reunión especial. Hay en internet, y yo voy a tratar de conseguirlo para Sapiencia, una exposición mía que analiza todos estos aspectos. Así que una raíz es la Biblia. La otra raíz del Islam es el Evangelio apócrifo del pseudo Mateo, que tal vez haya sido el primer Corán. Era un evangelio apócrifo. De ahí tomaron muchas tradiciones orales sobre Jesucristo. Ellos creen que Jesucristo aún es el Verbo, el Hijo de Dios, pero que no es Dios, ¿no? Y no admiten la Trinidad. Creo que es por una disputa que han entendido mal, pero bueno, nos daría mucho tiempo, es un problema dificilísimo eso. Luego viene otro tema que es el maniqueísmo que existe, Hormuz y Ahriman, debajo del Islam persa, que son los chiitas, que es todo un aspecto. Y también existe el ebionismo, que es un judeo-cristianismo, y en esa sucesión se pone de todos esos reinos, como el del Palmira, venían de ahí, del norte de Arabia, entre Siria y eso. Entonces, hay que ver cuál de esas cuatro raíces predomina en el momento y también una actitud responsable de relación con ellos, porque si existen es porque Dios quiere que existan, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo poderlos llevar a su plenitud? Que es el diseño bíblico y a su rol. Pero para el padre Membiel, que era el gran teólogo de los pueblos bíblicos, era un misterio hasta el fin de los tiempos, servía de puente y podía ir para un lado o para otro. Por ejemplo, por el propio ebionismo hubo una época que hubo un socialismo árabe, ¿no? Extendido en todos los países laicos, y parecen que iban a eso. Pero en el caso de España, con la que habían tenido unas guerras muy crueles, sobre todo en el último tiempo, cuando Franco reaccionó contra la República Comunista que mataba sacerdotes, el califa de Tetuán ordenó a Marruecos que tenían 20 años de guerra cruel, ¿no? Que Franco era un héroe de la guerra de África, que había que apoyar a Franco. Y la última cruzada la pelearon los musulmanes. Entonces, ahí es todo, no es un capítulo ni un libro. Es una biblioteca que hay que saber para no decir una cosa por otra. Bien, tenemos otra pregunta. Un momento. Bien, yo tengo la idea de que estamos viendo un gran primer ciclo cristiano de 2000 años. Y a esa idea, estudiando las civilizaciones, una nueva civilización sin mujeres y sin hombres. China, esa larga, oscura, de persecución, que gesta a sus mujeres a esa semilla de un mundo
Yo creo que es muy bueno asociarlos a los cambios de época. Por ejemplo, una de las fechas del fin de la Edad Antigua es la conquista de España por los musulmanes, 711, la última fecha. Y la última fecha, una de las últimas fechas de la Edad cristiana, mal llamada Edad Media, de la era cristiana, es la caída de Constantinopla, pero también la recuperación de Granada por los reyes católicos. Entonces, lo vemos ahí en dos cambios de tiempo, con 1000 años de diferencia. ¿No es cierto? Y esa, en pleno derrumbe del Imperio Romano de Oriente, España genera una victoria que repercute con la creación de un nuevo mundo. Entonces, si esto no es final finalísimo, por lo menos es el final de una gran época y el surgimiento de otra, donde cada uno, frente al azote de Dios, va a ver si se hunde, ¿no? O si resurge en una nueva humanidad. Pueden darse las dos cosas, pero no hay duda de que hay una intervención divina en todas estas cuestiones y tendremos que mantenernos fiel. Nosotros, otro de los temas que sirve mucho España es la siguiente, el tema del Islam. Y España es el único país que hizo retroceder al Islam. En todo lo que era muy superior a ellos, como Inglaterra ahora, ¿no? Que ponen los intendentes con 4 millones de las principales ciudades, pero ellos eran un pueblo del desierto que no tenía nada que hacer militarmente ni frente al imperio persa, ni frente al imperio bizantino, ni frente a todo el norte de África, ¿no? Y Constantinopla y todo eso, y sin embargo pudieron, y los digirieron culturas superiores en el aspecto científico. Y llegaron hasta la India, hasta Filipinas y hasta Indonesia, por un lado. Y por el otro lado, hasta España. Y ahí los hicieron retroceder. ¿Por qué? Es una clave de la historia. Y además la conquistaron en 3 años. Y a España la reconquista le costó 800 años. Hay otro misterio, el Líbano, que se mantuvo como país árabe y cristiano hasta ahora. Y a muy poco, a 1 hora de viaje en auto a Damasco, que era la capital del califato, sin embargo pudieron mantenerse. Hay que estudiar esos dos misterios. Pero digo la respuesta de esto que va muy por el lado de la hispanidad. Fíjense que la hispanidad es el único que los hace retroceder. Y la hispanidad es la única que puede crear un nuevo mundo, que después lo aprovecharon otros, ¿no? Porque tenía una cultura integrada, esa es la respuesta. Que iba desde la teología hasta la cerámica. Los demás, por ejemplo, todos los nortes de África estaban esperando que vuelva el emperador de Bizancio. Y España tenía su propio derecho político, que era el derecho visigodo, hecho su propia liturgia, que era la liturgia mozárabe, sus propias escuelas, ¿no? Su propia cultura, su propia... Entonces, no querían reconstruir el Imperio Romano, querían reconstruir el que ya habían tenido como modelo. Por eso, uno de los puntos de mi exposición, demostramos que esto es posible. ¿Por qué no lo estudiamos y lo aplicamos? España reconstruyó el Estado católico que tenía bajo los visigodos después de Recaredo. Eso fue la reconstrucción. Reconstruyeron la cultura con las etimologías de Isidoro. La enciclopedia primera no la hizo la Revolución Francesa, la hizo San Isidoro de Sevilla. Es decir, había una respuesta científica. Toda la sabiduría de su tiempo estaba ahí. Durante siglos y siglos fue el manual de educación para toda Europa.
La primera aplicación del derecho romano que les permitía gobernar algo más que un clan a los bárbaros fue el fuero juzgo. Y esas son las leyes isidorianas. Entonces necesitamos dos cosas. Un gran rey como Recaredo, fueron muy pocos, y un gran santo como San Isidoro y Sabio, que es el esquema de la reconstrucción de Europa. Dos grandes estrategias, ¿no? La del testimonio, la del estudio, por ejemplo, Alcuino y Carlomagno. Por ejemplo, los ingleses Beda el Venerable, y mitológicamente Arturo y Merlín. Teodorico en Italia y Boecio. La reina católica y el cardenal Cisneros. Felipe II y San Ignacio. Y Santa Teresa y San Juan de la Cruz. La ratio estudiaron de los jesuitas en el año 1600, a la muerte de Felipe II, se daba en 250 colegios. Y duró hasta el siglo XIX, en toda Europa, aún secularizada. Entonces hay que reconstruir la cultura porque ya lo hemos hecho. Yo lo puse en 8 puntos porque, bueno, es una conferencia, ¿no? No se puede reconstruirla, pero sí los principios del arte, de la economía, de la política. Esta es la respuesta. Bien, doctor. Tenemos una pregunta del público en línea. Es la siguiente. ¿Podríamos decir que en cierto modo fue el emperador Marco Aurelio una figura del rey filósofo que prefigura al rey cristiano? Marco Aurelio era un estoico, un filósofo estoico, y persiguió al cristianismo. Una de las 10 persecuciones fue la de Marco Aurelio, ¿no? El que prefigura un rey cristiano es Constantino, o el de la primera nación que se convirtió, que fue Armenia. Eso prefigura un rey cristiano. Y los reyes de la Biblia también prefiguran David y Salomón, con sus pecados, ¿no? David es un santo, pero no es un inocente, es un arrepentido. Eso nos tiene que servir a nosotros bastante. ¿No es cierto? Pero es el santo rey David, ese es el modelo. Jesucristo es el hijo de David. Y en Sabiduría Salomón, hasta que se le ocurrió el panteón. Y Dios lo castigó. Sí. Bien, gracias. Tenemos una pregunta. Se ha compartido, hablando del legionismo, presencia del sionismo, el nuevo orden del recuerdo de la voz, donde se está tratando de hacer ese pueblo que usted menciona como si fuera esa nueva propuesta de un pueblo en el que existe una sola idea global, una sola religión mundial, como un tipo panteón, entonces de panteísmo. Y también esa nueva creación del hombre por medio del propio hombre, o sea, con la modificación genética del transhumanismo, y todo este nuevo reinado. Se dice, ahí tenemos el Yuval Harari, este judío historiador, que es un alumno de Klaus Schwab, por la Universidad de Bajos también, es un poquito judío israelita homosexual, que dice que Jesucristo es Petrus, es una historia, encarnación de Dios, en vez de nombre es una mentira. Sí. ¿Qué merece usted? Todo esto que estamos viendo ya actualmente, de todo lo que usted nos está escribiendo,
en este gran intento de rehacer el mundo, de ser como dioses, de tener esta nueva Trinidad que la construye el propio mundo, este nuevo pueblo, esta nueva gobernanza mundial al mar de Dios, encontrando la felicidad en nada se descubre. Bueno, otra pregunta para responderla prolijamente muy larga. ¿No? Y bien. Pero paso a responderla parcialmente, donde tengo cuestiones sólidas. Por ejemplo, en nuestro libro le dedicamos un capítulo completo a la exposición de Yuval Harari, ¿no? Y a la crítica al Homo Deus, o sea, al Homo de Davos, desde el punto de vista de la filosofía realista. ¿No es cierto? Lo remito ahí, no me puedo extender porque es una cosa muy seria, la discusión filosófica y muy grave también. Pero ahí está. Lo que tiene es ambiguo. Por un lado, dice, seréis como dioses, será para los que manejan Davos, pero por otro lado, dijo últimamente que el hombre es un animal hackeable, es decir, que seréis como un animal, no como dioses. ¿Sí? Eso basta para calificar la coherencia. Y también dedicamos, que será una de las últimas noticias, a otro aspecto muy importante, más importante que esto para Dios, aunque no para el poder, que es el hecho de la conversión de los judíos. Está tratado en el artículo sobre Soli, la conversión del gran rabino de Roma, Eugenio Soli, que es uno de los últimos capítulos del tercer volumen de mi obra. Entonces ahí está la respuesta de un tema que es muy complejo, pero va a prevalecer lo que Dios quiere. ¿Eh? Sí. Hay tiempo todavía para un Asia imperio esto es un episodio de utilización para un propósito de establecimiento, lo que acaba de utilizar ahora, Puede darse las dos cosas, ¿no? Va a haber una gran guerra sobre el Éufrates, que es la caída del mundo occidental como nos conocemos y lo que queda del orden romano. Bueno. Y a partir de ahí una guerra mundial, donde se va a apoyar el poder que salga de eso en el dominio de Oriente. Y San Agustín decía, siguiendo a su maestro Lactancio, eso que has dicho, esa frase, imperium in Asia revertetur. Y de nuevo el imperio volverá a Asia. Y Oriente reinará y Occidente servirá. Yo no sé, lo que está predicho respecto del pueblo judío es su conversión. Eso es lo que está. ¿Cuándo se producirá el desengaño de los que siguen el milenarismo terrestre? No sabemos quién los va a desencantar, ¿no? Posiblemente el gobierno mundial. Ahí va a haber un enfrentamiento. Ocurrirá lo que ya ocurrió. No tenemos más rey que el César, pues el César los aplastó. Y lo que sirve para interpretar el fin del mundo es justamente el fin de Jerusalén, pero no para que se lo apliquemos a los judíos, para que lo apliquemos a nosotros. Esa es la clave. Porque así lo da Cristo. Cristo es la clave de toda la Escritura y Él la explica en
24 de Mateo. ¿Bien? Entonces, es muy pertinente ver cómo fue el fin de Jerusalén, porque así va a ser el fin del mundo. Pero hay un desengaño. No tenemos más rey que el César. Fue el César el que aplastó, no Cristo. Cristo lloró por ello. Hasta último momento. Fue la única vez que lloró. Dominus flevit, el Señor lloró. Porque era nacionalista y quería a su pueblo, a su prójimo. ¿No? Bien. Bien, queremos comentarle a nuestro público en línea que el doctor Breide nos comparte estos importantísimos conocimientos, no solamente a través de sus excelentes conferencias, sino también afortunadamente a través de la publicación de su libro Política y Sentido de la Historia, editado en 3 volúmenes y que se presentó al público el día de ayer. Agradecemos mucho su atención, los esperamos con la segunda parte de esta conferencia, las Sagradas Escrituras y el Estado Totalitario Mundial en el Evangelio, que se llevará a cabo el martes 28 de febrero a las 19 horas. Muchas gracias.